hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera. Ahí no se sabe dónde está. Se ha perdido de toda la... No se conoce versión alguna sobre la presencia del escritor Gabriel García Márquez en el departamento de Córdoba. Pero Córdoba, con su cultura, historia, economía, folclore y literatura, está presente en Macondo. Y Macondo está empapado de la región del Sinú. Al pueblo Quinagadoro. Mira, yo pienso que hay que hablar del Sinú, no del departamento de Córdoba. El departamento de Córdoba no existe cuando se habla en términos culturales o históricos. En términos culturales existe el Sinú, que como dijo el poeta, es tan viejo como el sol y como el agua. Entonces, sí hay, pienso yo, una relación entre la obra de García Márquez y el Sinú, y la persona García Márquez y el Sinú. En mi sentir, hay una relación, más que de paisaje, una relación personal, relación que a mi entender empieza cuando García Márquez conoce a Manuel Zapata Olivella, cuando Manuel Zapata Olivella lo conduce al Universal en Cartagena, cuando esa presencia de García Márquez en el Universal empieza a significar algo muy fuerte para su carrera literaria, hasta el punto de que Jorge García Usta, lamentablemente ya fallecido, sostiene que la estructuración cultural y literaria que obtuvo García Márquez la consiguió en Cartagena y no en Barranquilla. El Sinú es magia también, es magia, ha sido la musa para inspirarse en muchos escritores. También es una fuente de subsistencia, había sido fuente de subsistencia para todos los pobladores, había sido también, representaba el comercio, había la primera vía de comunicación que se hizo hacia Cartagena fue a través del río Sinú. Pues es una región muy privilegiada, era la despensa agrícola del Bolívar Grande, porque pertenecía a lo que era todo Bolívar, con Sucre, Córdoba, lo que era el Sinú. Ahí llegaron los primeros inmigrantes franceses, italianos, árabes, y tenía la mejor despensa agrícola, la mejor pesca, la mejor ganadería, que aún se mantiene, y lo más importante es ese temperamento, ese comportamiento de aconteceres, de sucesos, de la parte de los versos, de los músicos, de los que iban con el boga cantando por el río Sinú, todos esos recuentos, historias maravillosas conforman lo que es el Sinú. El Sinú fue uno de los ejes fundamentales como río y como provincia que constituyó el gran imperio de la cultura zenú. Los zenúes en la época prehispánica estaban divididos en 3 provincias. La provincia del Finzenú, que abarcaba lo que hoy es toda la cuenca del río Sinú, las sabanas y todo el reborde costanero. Eso implica de que era una región extremadamente extensa que involucraba incluso los Montes de María. La otra provincia de la tercera era el Pancenú, cuyo eje fundamental era el río San Jorge, ¿ya? Y la tercera y última provincia era el Cenupaná, en el Bajo Cauca, el Nechí, involucrando también lo que es la Mojana. El sinuano es poco afecto a resolver los problemas con la violencia. Esa es una de las características. El sinuano es alegre por naturaleza. El fandango, el porro, las fiestas de Corraleja son parte de la idiosincrasia del sinuano, ¿no? El Sinú, además de ese río ese que ayuda a las tierras y todo, es una cultura. El Sinú es toda esa mezcla de la gente esa que viene del indio, que tiene influencias del negro, pero que es una raza pujante, que lo que sí son es berraco, porque el hombre sinuano es berraco, para enamorar no hay quien se lo gane. Por ejemplo, el sinuano a la mujer que le pone el ojo se le cae moruno solitico enseguida.
Y tipo, bueno, y no se asusta porque cuando ve una cosa así de espanto, él primero le grita, de esta, de la otra, y de una vez lo reza, con 3 me vienes, con 3 te espanto, sábado de gloria y viernes santo, eres Cristo, eres Cristóbulo, eres cualquiera de los dos, eres la cruz de los clavos con que fregaron a Dios, y puje el espanto el que sale espantado. Y ese tipo no se lo gana, y cuando la situación está mala, la coge suave. Cuando ve que no hay para el arroz, dice, no importa que la rama cruja, si el tronco lo tiene firme, no importa que nazca cañato, lo que se quiere es que respire, porque después que esté uno vivo, y como decimos por aquí en el Sinú, habiendo coco y arroz, que siempre viva mi Dios. Anteriormente de eso, el Sinú era un monte. Ni siquiera monte, era selva pura. Porque el monte es cuando ya a la selva la trabajan y se deja crecer el monte. Pero esto era selva todavía. Afortunadamente, el Sinú estuvo muy marginado durante mucho tiempo. Sinú era, los cartageneros le decían a esto, tierra alta. Y estaba desvinculada totalmente de los centros urbanos, no tenía ninguna influencias. Entonces, eso lo digo afortunado porque se conservó mucho la cultura, porque no hubo roce, no hubo contacto. Eso benefició desde ese punto de vista al Sinú, porque el Sinú hay algo que lo determina y que lo identifica, es que el Sinú tiene una cultura muy fuerte. Lo que se llama el foco cultural del Sinú es muy identificatorio, no se desvanece así nomás. Tanto que, por ejemplo, como un ejemplo de eso, tenemos que nos han invadido los paisas y nos han quitado prácticamente todas las tierras. Y el Montería, el centro de Montería está invadido comercialmente por los paisas. Y eso a nosotros no nos inmuta, ni nos conmueve, ni nos quita nuestra cultura. O sea, tenemos una cultura de un foco fuerte. Los paisas también la tienen, pero no han podido con nosotros, ni podrán. Asre Yosef Betechao Yehaleluja Sela Asret Han Shekalo Asret Han She Adonai Eloah Tehilale Daviaru Minhailo Haiham Eleva Bareja Shinhale Olam Vae Bejor Yon Abareje Kabajale la Shinhale Olam Vae. Creo que y considero que la presencia de los inmigrantes dentro de la literatura de Gabo es demasiado importante y toma relevancia, por lo menos. Macondo se transforma y empieza a tomar cuerpo el pueblo cuando entran los inmigrantes, entran gitanos, entran judíos, entran árabes. Entonces, como vino mucha gente, vino así mismo el comercio. Y en el comercio vinieron los árabes, porque es una cultura muy comercial. Ellos vienen de los fenicios, tú sabes que son comerciantes, que es el punto por donde cruza el oriente con occidente. Esa parte, por eso ellos tienen tanta experiencia en el comercio. Y se vinieron para acá y les fue muy bien. Ellos vinieron sin un centavo, trabajaban a lomo de mula, iban de región en región vendiendo en una sábana las cosas que traían, como las telas, los jabones, los perfumes. Luego después abrieron sus tiendas. Ellos comenzaron a hacer el trueque por la ropa, el jabón, por una gallina, por las berenjenas, por las verduras y todas estas cosas. A mí me parece que, bueno, ellos, los árabes, los turcos, como le llama uno aquí, ellos siempre han formado un gueto. Es decir, eso, ellos pues de pronto uno que otro de ellos se han robado con alguna criolla y ya han dado origen a un cabo racial, pero por lo general ellos se casan entre ellos mismos. Y las costumbres, yo no creo, son ellos los que se han adaptado a las costumbres nuestras. El escritor David Sánchez Uliao tiene una pieza literaria muy linda que se llama Abraham al humor, extraordinaria, que ahí pues es la persona que más nos identifica la forma, el vivir diario de estos pueblos y de esta etnia, porque los árabes también fueron etnia. Quizá este proceso de inmigrantes que se dio no tan solo en Lorica, sino a nivel de la costa caribe colombiana, ayudó
a García Márquez de una u otra forma a robustecer el corpus literario de esta obra, 100 años de soledad, y quizás de otras cosas. La presencia y la influencia de la inmigración árabe en el San Jorge y el Sinú, como en Macondo, generaron la calle de los turcos. Cada vez que yo leo o releo 100 años de soledad y me encuentro, porque no es una sola vez que habla de la calle de los turcos, es reiteradas veces que habla de la calle de los turcos, y eso marca una pauta. Eso me indica que no eran ajenos los árabes allí. Era una comunidad grande, macondiana también, hacía parte de los del pueblo. El comercio en Ciénega de Oro era manejado por los turcos. Elías Laca, don Juan Francis, mi papá Edmond Luis, y decían el comercio de los turcos, la calle de los turcos. Entonces ahí la gente ya pues sabían dónde se encontraban ellos. En mi infancia yo nací en la calle de los turcos, en la casa de mi abuela María Saher Vanna. Allí en toda la esquina vivían los Hatim, los Shadid, seguían los Cleles. Al lado de la casa donde yo nací era la casa de los Char. Los turcos, cuando llegaron aquí, vinieron con un interés absolutamente económico. Entonces, cuando el interés económico se sobrepone a lo espiritual, muy difícilmente tú vas a encontrar después algo que tenga que ver con el espíritu. Parece que los turcos no dejaron mucho en ese mundo del espíritu. Tanto que, podríamos decir, que hay dos figuras, que es Raúl Gómez Hatim, su mamá es turca, y nuestro periodista Juan Gosaín. Juan Gosaín. Son las dos figuras que han dado ellos desde el punto de vista del mundo intelectual. Compremos una alfombra mágica en la calle Bagdad y demos una vuelta sobre el neón de la ciudad. Tomémonos un vodka en el baño de un bar. Desnudemos nuestra historia y el fin podrá empezar. Si bien es cierto que García Márquez no ha estado presente, como se dice, de cuerpo presente aquí en el Sinú, la impronta, la influencia, su presencia intelectual es determinante en los escritores del Sinú. Bueno, en Córdoba el movimiento literario que hubo, sinceramente, que yo conozca, fue el Túnel. El Túnel fue un grupo de jóvenes a la sazón que nos conocimos aquí a partir de un fallo, de un concurso de cuentos realizado aquí en la Universidad de Córdoba, patrocinado por ella. Ahí nos conocimos algunos amigos, José Luis Garcés, Leopoldo Verdella, Suad Luis Laca, quienes participamos en ese concurso. Ese grupo pues orientaba a la gente en ese momento, a la gente que empezaba a escribir. Yo sí creo que hay una influencia indirecta, podríamos decir, ¿no? Indirecta, en el sentido de que estimuló a la gente que quería empezar a escribir al finalizar los años 70 del boom latinoamericano y en consecuencia pues de sus integrantes. Pero en términos directos, específicos, yo no creo que esa influencia la haya. Existe porque estamos insertos hoy cada día más en un vórtice en donde la literatura, el ensayo, el pensamiento, la crítica literaria están presentes. No, el Túnel viejo desapareció, porque todos los escritores que fuimos sus fundadores ya no hacemos parte de él, con excepción de José Luis Garcés. Él siguió conservando el nombre para la revista y para el grupo, y a él lo acompañan ahora una serie de personas, de escritores jóvenes, que no fueron los fundadores del grupo. Bueno, en lo que tiene que ver con la aparición de personalidades de la vida literaria específicamente, habría que mencionar a Suad Luis Lacat y ahora recientemente a Antonio Dumet. Son las figuras del
ascendencia árabe que han tenido y tienen figuración en el mundo de las letras. No recuerdo de otra persona que podamos mencionar también en esa línea. Raúl Gómez Hatín. Ah, por supuesto. Jorge García Usta. Bueno, Raúl Gómez Hatín, sí, obviamente que sí, el apellido ya lo dice, Hatín. Sí. De García Usta no sabía. El Usta, sí. El Usta. No sabía que tenía esa ascendencia árabe. Bueno, fíjate que son unas omisiones crasas de parte mía no mencionar especialmente al maestro Juan Gosaín, que la influencia de la impronta garciamarquiana en él es obviamente palpable. Y en David Sánchez Juliao, fíjate, yo David Sánchez Juliao lo miraría más por el lado de Rulfo, pero también hay esa temática garciamarquiana obviamente también en David Sánchez Juliao. A mí me parece que el mérito de David Sánchez Juliao consistió en que él empezó a buscar su propia voz desde un principio. Eso es importante. Es decir, bueno, él se fue por el lado de Rulfo, sin duda, porque sus primeros cuentos y sus primeros textos tienen un aliento rulfiano, sin duda. Tienen una visión de Juan Rulfo. Pero él se apartó en forma deliberada de ese embrujo que había causado García Márquez en los escritores que empezaban su carrera en el campo literario. Yo pienso, por ejemplo, de pronto no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo pienso que Juan Gosaín, él se frustró. Yo creo que él no llegó a... Se hizo mucha bulla cuando él decían que escribía como era un nuevo García Márquez. Y David Sánchez Juliao, pues él está en su dimensión, también es un gran... Yo digo más que novelista y que cuentista, era un conversador increíble. Juancho Gosaín, sus crónicas, yo empecé a leer a Gosaín en las crónicas que escribía en El Espectador. Y la influencia de García Márquez era casi que lo plagiaba totalmente. A medida que el tiempo ha ido pasando y Gosaín ha ido madurando, que entre otras cosas me parece un gran cronista, un buen periodista, un buen cronista, pero no me gusta tanto como novelista. Yo tuve una defensa contra García Márquez muy precisa, que fue que yo me declaré incapaz de escribir como García Márquez. Ya, o sea, esa poética de García Márquez, ese lenguaje que es lo que para mí define más la obra de García Márquez, yo dije, esto es imposible que yo trate de hacerlo, y entonces traté humildemente de buscar mi propia forma de expresión. Esta gente de la que tú me estás hablando, de algunos son amigos y todo, no sé, digo yo, se atrevieron a tratar de expresarse como García Márquez y en algunas cosas incluso lo logran. Encontramos concretamente en Cereté mucha presencia de familias de ascendencia árabe. Dentro de ese grupo, pues encontramos justamente a la familia de Gómez Hatín, ¿verdad? Por su madre, Lola Hatín, que es de ascendencia sirio-lebanesa. Te quiero, burrita, porque no hablas, ni te quejas, ni pides plata, ni lloras, ni me quitas un lugar en la hamaca, ni te enterneces, ni suspiras cuando me vengo, ni te frunces, ni me agarras. Te quiero ahí sola, como yo, sin pretender estar conmigo, compartiendo tu crica con mis amigos, sin hacerme quedar mal con ellos y sin pedirme un beso. Nos ha inquietado un fragmento de García Márquez donde habla de la zoofilia y descubrimos un poema de Raúl Gómez Hatín. Es que bueno, sí, Raúl lo expresa en un poema, porque la zoofilia se dio bueno, en esta época ya prácticamente no se da por la libertad que tienen los jóvenes para tener sexo, pero en esa época no había yo digo más que libertad, libertinaje, ¿verdad? Entonces, la zoofilia es una cosa que es autóctona de la región Caribe. Es un poema que puede quedar como un dato histórico para la posteridad, cuando se practicaba ese tipo de sexo con la burra, ¿no? Mi burrita. Es decir, un elogio a una forma que pues salvó a muchos hombres en esa época. ¿Tú burriaste? Yo sí burrié, ¿por qué no?
Una vez me partí una quinta de la rodilla que me la voy a comer y me la sentó fue de culo a mí. Porque para qué hablarle, yo sí burré y arriba de la burra vieja de la carta yo fui y me la montaron los talones. Cuando se va a desarrollar el pelado primero, tiene que coger burra para que pueda pararse el tolete. La zoofilia, eso lo dirán ahora la gente que conoce del tema, pero eso eran pelados burreros. Hay un pelado desde chiquito que quería ver si era macho o no era macho, porque antes el pelado lo probaba el viejo. Si el pelado era más florito era pelado raro. Entonces el pelado le decía, ay, no sé qué. Decía, el abuelo mío, por ejemplo, era el vieja Rieta, era el señor que corregía pelados en el pueblo. Pelado que de hablar hablando así balsoso. Niño, ven acá, ¿tú por qué hablas balsoso? Le metí un cocotazo medio sobao. Un cocotazo medio sobao era que cogía estos dos dedos, se los colocaba en el cocote y se los dejaba sobar hasta así por toda la mollera, le arrancaba pelo. El pelado ponía la voz gruesa enseguida. Oh, sí, señor, sí, señor. Y el abuelo mío estaba checando, vaya arriba al agua, vaya a cortar la leña. Y pillaba, si el pelado andaba con la burra, si el pelado era burrero, ya estaba curado. Ya ese pelado no iba a ser más florito. Yo a veces me pongo a pensar que ahora hay mucho más floritos es porque casi no andan con las burras. En alguna de las obras de García Márquez yo encuentro una imagen que me impactó profundamente a ese clarinetista sentado en un asiento al mediodía en ese sol, con ese sol canicular, haciéndole al clarinete. Para nosotros, por ejemplo, en San Pelayo, esa imagen, ese recuerdo, esa memoria es muy común. Fíjate que Carmen de Bolívar tuvo un personaje importante que es Lucho Bermúdez. Que Lucho Bermúdez inmortaliza, digamos, la música de porro cantado, porque en el sinú tenemos el porro instrumental, ¿sí? Pero también esa música viene por toda la sabana Sinú, San Jorge. Y en el Sinú y el San Jorge encontramos manifestaciones de todo tipo de música actualmente, ¿no? Porque así como tenemos la música de porro, también tenemos la música vallenata. Pero esa música es parte de la idiosincrasia de los habitantes del Caribe. Infortunadamente, cuando uno revisa la historiografía caribe colombiana, uno encuentra que los historiadores han desestimado enormemente toda la historia acaecida en el Sinú. Pero el Sinú tiene una enorme riqueza cultural que uno la ve en Gabo. Cuando uno lee a Gabo, Gabo para nosotros no es extraño. Yo diría que García Márquez hace parte del patrimonio cultural del Sinú. ¿Sí? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque por medio de la obra de García Márquez nosotros empezamos a descifrar algunas claves existenciales de lo que nosotros somos. ¿Sí? García Márquez nos permite identificarnos, a partir de su obra nos permite identificarnos lo que nosotros somos. O sea, que Macondo está en Córdoba y Córdoba en Macondo.